Pero bueno, hoy tenemos un invitado, una persona que yo la conocí, yo no la la conocí en esos famosos vivos que dejaron de existir, así por arte de magia, desaparecieron, esas tertulias nocturnas, le mandamos un saludo a los muchachos de Patria al Hombro, que bueno, parece en el barrio le dicen, pechearon un poco, y bueno, ahí está, ahora no está más, pero bueno, en uno de los vivos tuve uno o dos, el placer de hablar con quien vamos a presentar ahora. Así es. Él se hace llamar neoreaccionario. Ahora le vamos a preguntar bien por qué todo. Bienvenido, neoreaccionario, a Toro y Pampa. Bienvenido, buenas noches. Mariano. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Nos escuchás bien? ¿Los escucho bien? ¿Ustedes? Perfecto. Perfecto. Buenísimo. Excelente. Bueno, Neo, como te decía, te voy a decir Neo porque es más, neoreaccionario es largo. Nosotros en Toro y Pampa, viste, cada vez que invitamos por primera vez a una persona, le decimos como que se presente. No nos gusta, viste, que hay otros que están leyendo una hora todo lo que hicieron, viste. Sí. Si caminaron 2 cuadras, si tienen el récord, viste. Claro. De haber TV al día. Claro, de tirar al sapo, viste, esas cosas no nos gusta. Entonces, contá vos lo que vos querés que la gente sepa de vos y presentate en sociedad para los toros pampeanos. Bueno, mi nombre real es Mariano Pérez Pinirello, soy artista visual y fotógrafo. Bien. Y ¿cómo es que se llama? Mi proyecto, digamos, de periodístico, por así decirlo, se llama Neoreaccionario. ¿Por qué elegí la palabra neoreaccionario? Bueno, resulta que una vez en una discusión en un grupo de WhatsApp con algunos integrantes de seguidores de Agustín Laje, tuvimos una discusión relacionada con el bombardeo nuclear de Estados Unidos, el cual a Japón, el cual intentaban justificar moralmente. Para mí es algo injustificable, pero bueno. Claro. Para ellos, para algunos de estos seguidores, no para todos, vamos a aclarar, era justificable y bueno, dijeron, este tipo de gente es neoreaccionaria. Y yo dije, bueno, listo, soy un neoreaccionario, me gustó el nombre y lo elegí para el canal, que en realidad iba a ser un proyecto para YouTube, pero al final comencé con Facebook, con Instagram, y el tema de YouTube lo tengo un poco, digamos, suspendido porque me lleva mucho tiempo hacer un video. Y con el trabajo que tengo se me hace más difícil andar haciendo videos. Que la idea era hacer videos al principio, pero bueno, estoy esperando algunas cuestiones técnicas para lanzarme a hacer videos por lo menos una vez a la semana y vamos viendo cómo sale la cosa. Bueno, sí, aparte vos que sos así una persona que es detallista, ¿no? Justamente por tu trabajo, ¿no? En la parte visual y eso, calculo que si querés hacer un video lo querés hacer con todos los chiches, como se suele decir. Claro. No va a ser cualquier gilada como hacemos nosotros. Somos un poco más reo, ¿viste? Pero bueno, está muy bueno, está muy bueno el laburo que vos le ponés. A mí me llaman mucho la atención las historias tuyas de Instagram, porque las mías son una basura, ¿viste? No sé ni qué poner de fondo, y las tuyas tienen un contraste, digo, qué bueno ser como este muchacho, ¿viste? Pero claro. Para eso hay que tener estética y bueno, no todos tenemos esa virtud. Así que te pusiste ese nombre por una discusión con los acólitos de Agustín Laje. ¿Qué dirán nuestros muchachos de los ataques sistemáticos de Israel a Palestina? Capaz que lo justifican, ¿no? Como que se están defendiendo los israelíes. Seguramente. Sí, seguramente, no sé. No me metí más en ese grupo. No, pero viste, ellos justifican ciertas cosas y las otras no las justifican, viste, es como que son bastante sesgados en quiénes son sus aliades, dirían los progres. Bueno, nosotros te convocamos porque cuando tuve esa charla con vos, sos una persona que entiende bastante y habla bastante de lo que es el catolicismo, ¿no? La iglesia. Es más, vos me corregiste en un momento la otra vez, como que yo te digo, como que se había infiltrado al catolicismo y vos me dijiste, no, a la iglesia me dijiste vos, ¿no? Como separando una cosa de la otra, ¿no? Como que no tenía nada que ver una cosa con la otra, o sea, o fue al revés, no recuerdo bien cómo era exactamente, fue en una charla en vivo, como repito.
pero vos me lo señalaste. Decime, a ver, para arrancar, ¿de cuándo data la infiltración en la iglesia o en el catolicismo? Acláralo vos, para la gente. Perdón, repetime la pregunta. No, te decía, para vos, desde tu punto de vista, desde tu visión, ¿de cuándo data la infiltración? Y ahí corregime, ¿en la iglesia o en el catolicismo? Bueno, sería, digamos, en la iglesia, porque el catolicismo, entendido como la doctrina católica, no puede ser, digamos, infiltrada. Vamos a hablar entonces de la iglesia desde los comienzos apostólicos. Inclusive San Pablo habla de los falsos hermanos que están dentro de la comunidad, digamos, católica, de aquellos comienzos del cristianismo. Pero yo quería hablar puntualmente de la masonería, que es uno de los principales, digamos, enemigos prácticos de la iglesia, que más o menos se datan 1700, 1800, se empiezan a vislumbrar documentos, se empiezan a encontrar documentos donde se habla, por ejemplo, de la infiltración, de cómo infiltrarse dentro de la iglesia. Es muy conocido el documento que el Papa, el documento de la alta venta de los carbonarios. Esto es, resulta que el Papa Gregorio XVI encontró unos documentos, se filtraron unos documentos de la secta de los carbonarios. Es una secta masónica que digamos que buscaba o que busca la infiltración de la iglesia, la infiltración en el clero. Esto más o menos data de los documentos que se encontraron son entre 1820 y 1846. Mirá. Y después el Papa Pío IX hizo publicar esos documentos, dada la gravedad de las cosas que decían. Obviamente le cambiaron los nombres a las personas que firmaban esos documentos por una cuestión de prudencia. De preservarlos, diríamos, ¿no? Para que no aparezcan flotando en el agua. Justamente, de preservar la identidad de las personas implicadas. Y una de las cosas que decía este documento, una de las más impresionantes, era que ellos no querían, digamos, meter un papa, sino simplemente que el papa termine creyendo sus ideas. Claro. Iban a infiltrar a todo el clero, inficionarlos con las ideas masónicas. No un papa, no querían un papa, pero querían que el papa esté rodeado de gente con esas ideas, con las ideas de la masonería para cumplir los planes masónicos. Y el papa terminaría obedeciendo, digamos, por presión. Claro. O por la misma presión ambiental, ¿no? Como estamos hablando, la presión social de todo lo que te rodea. Y ya iba a venir formado el Papa. Si ellos agarraban a los jóvenes que en el futuro podrían ser sacerdotes o obispos, iban a terminar teniendo un Papa sin que sea de la secta, pero obedeciendo de la secta de alguna manera. Claro, moldeado a sus ideales. Así es, así es. Claro. Yo igualmente, actualmente creo que el plan ese ha quedado fuera de moda, porque para mí los masones también han llegado a un nivel de conciencia de que son masones y a la vez que están, digamos, en las jefaturas más altas de la iglesia. Sí. Ahora yo te pregunto, porque vos decís que, desde tu punto de vista, a partir de 1820 para adelante fue la infiltración. Para atrás, porque sabemos que la masonería se funda en 1716, si no me equivoco. Sí, por eso. Sí. ¿No? 1717. 1717, bueno. En esos años no intentaron, se dedicaban a otra cosa. Te lo pregunto desde el desconocimiento. No, mira, lo que te puedo decir es lo que se conoce documentado. Claro. Quizás hubo infiltraciones de otro tipo.
de manera lo que pasa eran muy fáciles de detectar al principio. Claro. Eran fáciles de detectar y enseguida se usaban. El abad Roca, por ejemplo, otro personaje que fue excomulgado justamente, data del año, porque era un canónigo, era una persona muy intelectual que después se terminó haciendo masón y terminó también en doctrinas esotéricas, con unos seguidores, o sea, fue una cosa mucho más visible, pero estaba vinculado al rosacrucismo. Claro. Ajá. Pero también data más o menos de la misma época. Ahora estaba fijándome a ver qué año el abate Roca, famoso, que después hablaba de que le esperaban la divina sinergia. Qué lindo nombre. Sí, increíble. Decime. Bueno, ¿cómo es que se llama? No hay, o sea, por lo menos yo no tengo acá en mi biblioteca, sí, tendría que haber mirado un poco más a profundidad, pero no tengo datos de infiltraciones así notables anteriores, claro, o sea, con cierto significado que alarmara inclusive al Papa y el Papa publicara los documentos. Publicó los documentos debido a la gravedad de lo que leyó. Bien. Entonces hizo la publicación y después de esa publicación fue más difícil infiltrar a la Iglesia en ese momento, no en esos años venideros posteriores. Sí. Ahora, decime. Sí, no, yo cuando te voy repreguntando es son dudas que uno tiene, sí, y para que no nos adelantemos a los hechos, ¿no? Sí. Vos decís, bueno, más o menos en esa 1820, 1846 arrancan las infiltraciones documentadas, como bien dijiste vos. Ahora, de 1820 a 1846 a la actualidad, ¿hubo, diríamos, momentos más podríamos decir, más limpios dentro de lo que es la Iglesia? O lamentablemente desde ahí hacia acá todo fue en desmedro? ¿O vos decís, no, mirá, el papado de fulano de tal fue, no te digo perfecto, pero bueno, fue casi lo que un buen católico quiere? Explícalo, porque te hablo como si del absoluto desconocimiento, sí, por eso te convocamos a vos. Exacto, lo mismo yo. Bien, bueno, a ver, vamos a hablar ahora un poco de otra infiltración grave. Esta es más adelante, es en la época del Papa San Pío X. Es más adelante, pero no tanto, digamos, esto no me acuerdo bien el año, pero el cardenal Rampolla, sí, que fue elegido Papa en el cónclave que se va a elegir a San Pío X. Ajá. Pero no sale Papa debido a que en ese momento creo que era el príncipe austríaco, el que tenía el poder de veto, claro, de veto de una elección papal. Era una cosa muy rara que un príncipe pudiera tener eso, ajá, pero lo tenía. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Este monarca sabía que era masón, Rampolla, el cardenal Rampolla. Uh-huh. Entonces lo manda a vetar y después descubren que sí, el veto austríaco fue, claro, el que le dio, digamos, la potestad al poder secular, por así decirlo, para vetar la elección del cardenal Rampolla, el cual era masón. Después se descubrió que era masón y salió un papa bien católico que fue el cardenal Sarto, alias San Pío X. Ajá. Un papa que realmente luchó contra la infiltración de la masonería y también contra uno de los errores más graves doctrinales dentro de la Iglesia, que es el modernismo, que es lo que hoy llamamos el progresismo. En su desarrollo, el modernismo va a terminar siendo lo que es el progresismo católico, que es básicamente lo mismo que el progresismo laico, pero barnizado con, digamos, barniz cristiano. Claro, sí. Barniz católico, pero en el fondo va a ser progresismo. Uh-huh. ¿No? Van a hablar de la evolución del dogma, de que la moral va cambiando, eso destruye, digamos, la doctrina católica desde sus cimientos. Exacto. Bien. O sea, entonces, tenemos a San Pío X, que lo podemos, vos decir que lo rescatás porque él luchaba contra esa avanzada progresista, ¿no?
por ponerlo de alguna forma. O sea que el papado de él... Hasta el Papa Pío XII, hasta Pío XII, vamos a tener papas que dentro de todo lo que pueden hacer intentan, digamos, parar la avanzada del modernismo dentro de la Iglesia. Claro. Ya después, a partir de Juan XXIII, comienza un declive y una permisión cada vez más notable con relación a este tipo de errores. Está. Bueno, hay un tema, ¿no? Pío XII que estaba puesto como para ser santificado, ¿no? ¿Es la palabra? Canonizado, sí. Canonizado, ahí está. Cuando entró Francisco, paró todo y dejó todo como estaba, ¿no? Es como que medio como que lo niegan. Lo mismo pasa con Isabel la Católica. Yo te digo lo que escucho, lo que leo, lo que veo, como que también son cosas que no, la Iglesia esta nueva, moderna, no los quiere, diríamos, canonizar para que no le salte toda la progresía aún más, ¿no? A la yugular. Un poco, claro, directamente al hueso, como suele decirse. ¿Va por ahí la cosa también? ¿Es como que hay mucha presión también de afuera dentro de lo que es la Iglesia? Lamentablemente sí. De hecho, Isabel la Católica separó el proceso de canonización, que ya estaba muy avanzado, claro, debido a la protesta de una cierta comunidad, la cual había sido expulsado en la época de Isabel como reina de España. Ajá. Hablamos de los judíos, en este caso, sí, que habían sido expulsados de España. Claro. Entonces la comunidad, no sé cuál fue la entidad en ese momento que protestó por su canonización y lo detuvieron. Claro, porque, claro, sí. Bueno, hay que ser políticamente correctos y más allá de todo hay que agradar a los oídos de gente que por ahí no es cristiana, en fin. Claro, pero ni siquiera tuvieron el decoro de fijarse y ponerse en contexto en la historia de por qué fueron expulsados, ¿no? Seguramente no fueron expulsados porque eran buenos. A nadie lo echan porque es bueno. Eso es lo que nunca la gente parece que no quiere entender, ¿no? Nunca te van a echar de un lugar si vos estás haciendo las cosas como corresponde. Normalmente te rajan de un lugar cuando vos estás operando en contra, ¿no? Y me parece que lo más lógico que puede existir y la manera más loable que puede tener un conductor de un país, de una nación, es ante quien está operándole en contra, lo tiene que expulsar del país, ¿no? Exacto. Me parece que lo que hizo Isabel la Católica era lo correcto, ¿no? Esto pasó con los sefaradíes, ¿no? Hace muy pocos años España pidiéndole perdón a la comunidad judía y la comunidad judía, como diríamos bueno, te vamos a dar dádivas, dijo que, bueno, tales apellidos, casi todos, sí, podían hacerse judíos y querían regresar a la religión judía, ¿no? Renunciar al catolicismo y volver a ser judío. Pero bueno, evidentemente, claro, cuando vos le debes mucho a cierta gente, esa gente es la que manda. Neo, cuando estuvimos charlando, en esa charla, en otra, hubo que estaba también Marcelo Di Marco, al cual le mandamos un saludo. Que fuerte abrazo para Marcelo. Es el jefe de programación de la radio. Así es. Se agarró conmigo porque yo hablaba de los jesuitas. Claro, pero yo hablo de los jesuitas en lo que es para mí la actualidad. Y bueno, medio como que me retó ahí en cámara. Pero bueno, claro, me porté mal. Pero bueno, ¿por qué no aclaramos un poco cómo fue el proceso de los jesuitas, ¿no? Desde que empezaron y a lo que es la actualidad? ¿Podés hacernos un pequeño raconto para quienes están escuchando y tampoco saben, ¿no? Mira, yo no soy un experto de la Orden de Jesús, voy a decir lo que sé, básicamente, muy por arriba. Los jesuitas son fundados por San Ignacio de Loyola, exacto, quien era soldado antes de ser religioso, y funda su congregación religiosa con un carisma organizativo de cariz militar, por así decirlo, y bueno, comienzan de a poco, empiezan a hacer las misiones cuando
se descubre el continente americano, ¿no? O sea, empiezan a llevar jesuitas al continente americano y a organizar lo que son las misiones. Las misiones consistían, lo estoy diciendo muy básicamente esto, por favor, entiendan que yo no soy un experto en este tema, comienzan a organizar comunidades, ciudades, pequeñas ciudades, donde se educaba a los indios, se les educaba y se les daba un trabajo, se los civilizaba. Claro, exacto. Pero a su vez, estas misiones comenzaron a tener un cierto poder, porque ellos, los jesuitas, tenían no solamente los 3 votos, pobreza, obediencia y castidad, sino que hacían un 4º voto, que es la obediencia al Papa. Ese voto le trajo ciertos problemas porque los reyes empezaron a ver como que eran un país infiltrado dentro de otro. Claro. Y empezó a haber celos porque además tenían poder al educar, al civilizar. Claro. Enseñaron a los indios a labrar la tierra, a trabajar, a hacer música, cultura, un montón de cosas que son asombrosas y son aplaudibles y loables por lo que hicieron los jesuitas. Exacto. Pero bueno, también trajo la envidia de los reyes, los Borbones sobre todo, claro, que fueron los que empezaron a presionar al Papa para que los suprima o para que los expulse. Al Papa Gregorio XIII, creo que era, a ver si me quiero ver mis apuntes, yo sí creo que era el Papa Clemente XIV. Ajá. No, Clemente XIII es el que se resiste todavía a la expulsión. Como que los banca, diríamos. XIV, claro, los bancaba. El Clemente XIV no los bancaba y los termina suprimiendo directamente. Claro. Después se le levanta esa supresión, después de no sé cuántos años, ahí tendría que, también no soy experto en el tema de los jesuitas, sí. Y los jesuitas terminan siendo infiltrados también, ese es el problema. Claro. Es una congregación la cual ya está totalmente, actualmente para mí está casi totalmente tomada por gente no católica directamente, o sea, desde progresismo, evolucionismo, todo tipo de ideologías adentro de la congregación. Claro. Ideologías no católicas, ¿no? Obviamente, extrañas al catolicismo, vestidos, disfrazados, barnizados con cierto cariz cristiano, pero muy lejos de ser la compañía de Jesús que fue los comienzos. Claro, o sea que podemos decir que en su momento los tipos hicieron un trabajo enorme en lo que eran las compañías aquí en América, como bien decís vos, enseñándole a los indios, a los aborígenes, a labrar la tierra, le enseñaron obviamente la religión, le enseñaron el habla, le enseñaron música. Bueno, yo escuché y estuve viendo algunos videos en los cuales lo que vos acabas de decir lo explican también, de la manera que lo explicaste vos. Pero claro, después fue mutando, aparte como toda orden empieza a tomar relevancia y es como que empiezan a marcar la cancha y siempre hay alguno que no quiere que tal o cual, digamos, lo pase en mando, ¿no? Porque esto es así, lamentablemente sucede. Claro, sí. Lo que pasa que cuando yo le hablo a Marcelo en esa entrevista, yo hablaba de los jesuitas que estaban prohibidos en la Argentina. Juan Manuel de Rosas los vuelve a dejar entrar, pero lo que quería hacer era que los jesuitas, que andaban por todos lados haciendo el trabajo ese que hacían, y que además eran una orden militar, le sirvieran a él de espías, o sea que le pasaran información. Lo que pasa es que en el medio se dio cuenta que los jesuitas, como buena orden militar, respondían a su jefe, no a Rosas. Entonces lo pasaban a Rosas y la orden militar, o sea, el jefe, después le decía qué le podían contar a Rosas y qué no. Cuando Rosas se dio cuenta, agarró y le dijo, bueno, ustedes de acá se toman el palo, y se quedaron los leales, ¿no? Lo que eran leales a él, y bueno, obviamente siguió pero bueno, hay un tema bastante intrincado, viene, nadie puede negar lo que son las órdenes jesuíticas, como bien dijo en esa entrevista Marcelo Di Marco, ¿no? Las ruinas de San Ignacio, lo que hoy son las ruinas de San Ignacio, es el lugar donde los jesuitas llevaron la cultura, diríamos, occidental, cristiana,
católica a estas latitudes, ¿no? Sí, sí. Así que bueno, evidentemente los tipos hicieron un gran trabajo. También hay una orden de la cual, no sé si viste que cualquiera que es católico enseguida pone, incluso lo he hecho yo, ¿no? Alguna imagen de un templario, utilizamos la cruz de los templarios, ¿viste? En el nacionalismo se suele utilizar bastante esa cruz, ¿no? Las famosas frases de los templarios en latín, cuando no sabemos. Sí. Claro, que ni siquiera sabemos qué decir lo que nos salva, pero las ponemos igual, ¿viste? Porque queda bien, nada más que por eso. Pero ¿qué pasa? Con los templarios también hubo un tema, ¿no? Porque en su momento como que empezaron a tomar relevancia, los tipos también tenían votos de castidad, tenían que entregar toda su fortuna, la mayoría eran multimillonarios, tenían que entregar a la orden, pero la orden tenía después más poder que el mismo Papa, ¿no? Y que el mismo rey. Los príncipes. Claro, y que el mismo rey de Francia, si no me equivoco, en ese momento, que bueno, así es que después los terminan yendo a matar. ¿Vos que tenés alguna opinión sobre ellos? Te lo pregunto a modo de nada, me parece que la charla da como para este tipo de debates. Como todas las cosas, cuando se mezcla lo humano, era una excelente idea, pero también... ¿Hola? Sí, te escucho, te escuchamos perfecto. Listo. Está bien. No, que también, como los jesuitas, algo similar, pero digamos en otra época, en otros tiempos, el problema es cuando los poderes seculares y los poderes religiosos se chocan, porque el poder religioso inclusive está ganando más poder en cuanto a lo político, y ahí es cuando las cosas empiezan a chocar y aparece lo humano, las imperfecciones también de los templarios y las envidias, inclusive dentro de las órdenes religiosas, que a veces pasa también. Claro. No todos son santos, entonces, claro. Bueno, es una cuestión. También hubo envidias y también hubo supresiones y castigos y ejecuciones. Claro. Ahí fueron más drásticos todavía. Sí, obviamente, aparte fue perseguida hasta extinguirse. O sea, exactamente, dejó de existir. Creo que Jacques de Molay era el cabecilla, hasta que lo buscaron, hasta que lo encontraron y si no recuerdo, no sé si lo quemaron en la hoguera o lo ahorcaron, no me acuerdo bien la muerte de él, no, tampoco soy un experto en la materia. Pero bueno, nada, me parece que venía bien al caso porque evidentemente la Iglesia Católica, el Vaticano en sí, Perón, bueno, los indicaba como una de las 5 entidades sinárquicas, justamente por lo político, ¿no? Cuando te quieren imponer todo el trabajo que creo que nadie niega, el trabajo, al menos nadie de nuestro palo, niega el gran trabajo que hizo la Iglesia Católica en nombre de Cristo, en lo que es socialmente hablando. Sí. Pero el tema es cuando se empiezan a meter en los intereses políticos, ¿no? Creo que ahí incluso es donde pierde la Iglesia el norte, ¿no? Cuando quiere tener más poder que incluso que los mismos dirigentes o reyes en su momento. ¿Vos coincidís un poco con eso o no? Mira, el problema creo que es cuando ya empiezan a impartirse los valores que ordenaban la civilización occidental antigua. El poder espiritual se dedicaba a las cosas espirituales, el poder temporal a las cosas temporales, como lo político, digamos, las cuestiones de las relaciones entre las naciones, entre los súbditos. Claro. Y el poder comercial estaba por debajo. Hoy vivimos una época donde se han invertido las castas, por así decirlo, donde el poder comercial es el que manda al poder político, y el poder político es el que manda al poder religioso. Cuando nosotros hablamos de por ahí el choque entre príncipes y la Iglesia, ahí ya empieza, ya estamos viendo la crisis, digamos, de esta inversión de orden. Porque el orden político tranquilamente podría andar bien, digamos, en armonía, si hay un poder espiritual coherente también. Claro. Pero cuando el poder político empieza a ver con desconfianza o con recelos o con envidias al poder espiritual, entonces ahí empiezan los choques. Claro. Y después, bueno,
si el gobernante no tiene una mirada trascendente, es probable que se termine peleando con la Iglesia y diciendo que, bueno, es una entidad malvada. Si no hay una cosmovisión cristiana del gobernante, del rey o de quien sea, y la Iglesia misma también no da esa cara, porque también es la que debería regir las cuestiones espirituales, claro, no las cuestiones políticas, sino las espirituales. Bueno, cuando la Iglesia empieza a tocar la política está mal, pero también cuando el gobernante empieza a tocar lo la Iglesia está mal. Claro, bueno, entonces, está bien lo que decís. O sea, hay que separar una cosa de la otra. Las dos cosas tendrían que actuar en conjunto. Exacto. Y no, diríamos, no interferir una con la otra. En conjunto, pero el conjunto tiene un orden. Claro. El conjunto espiritual está sobre el conjunto temporal. Lo que pasa es que hoy no existe eso, y nos suena hasta ilógico verlo, y cómo el Papa le va a aconsejar a un presidente, es una locura, y más este Papa, pero imaginemos que hubiera un Papa realmente católico, con un espíritu realmente cristiano, otra cosa sería. Claro. Igualmente es pensar en una especie de utopía cristiana, imaginarse algo así, pero lo que fue la Edad Media fue eso. Después empezaron a rebelarse los príncipes. Esto históricamente es así. Los príncipes comenzaron a rebelarse, a tener trifulcas, no sé, Felipe el Hermoso, Enrique VIII, ¿cómo se llama? Con su problema matrimonial de polleras que terminó separando Inglaterra de la Iglesia Católica y creando la Iglesia Anglicana. Claro. Es un tema bastante, pero esencialmente lo que yo dije, cuando los tres poderes, las tres castas o las tres organizaciones principales, digamos, de la sociedad, como es el espiritual, después el político y último el comercial, cuando se invierte eso, como decía Leopoldo Marechal, tiene todo un tratado. Leopoldo Marechal, un gran autor argentino, un poeta argentino y muy olvidado hoy día, nacionalista, del palo de Perón, del peronismo ortodoxo. Él decía que, estoy tomando lo que él decía, ¿no? Lo de los tres órdenes, que cuando son invertidos, ya la sociedad pierde su rumbo, como estamos en este momento. Repetí de nuevo, Neo, espiritual, dijiste, los órdenes, primero. El poder espiritual, el poder temporal, que sería el ejército, lo político y el ejército, y después el poder comercial, el comercio. El comercio. Claro. ¿No? La parte comercial, que es la última. Podríamos decir que hoy el comercio es lo primero y el espiritual ya casi está extinto, ¿no? Claro, el poder comercial domina al poder político, y el poder político tiene subyugado al poder espiritual. A su vez, el poder económico es el que maneja todo, básicamente. Y por eso también me parece que va en línea con digamos, las tendencias globalizantes o globalizadoras de la religión hoy en día, porque hoy Exactamente. Más o menos que cualquier credo de la tierra, pero más que nada el nuestro, antes que una visión, digamos, universalista desde lo propio, pretende hacer como un tutti frutti, ¿no? Que no es lo mismo. No es lo mismo que yo pretenda llevar lo mío a todo el mundo que mezclarme en un tutti frutti, en un licuado de creencias con todo el mundo. Claro, y aparte vos fijate, ¿no? Que qué cosa loca, ¿no? Que cuando vemos esa imagen tan utilizada también por los nacionalistas, de poner a un Jesucristo, a un Cristo sacando a latigazos del templo a los mercaderes, justamente los estaba sacando del templo, que es donde se va a poner, diríamos, lo espiritual por delante, por sobre encima de todo, ¿no? Y estas ratas estaban haciendo comercio. O sea, hoy prima lo que hizo, o sea, por eso digo, están al revés de lo que Cristo dijo, ¿no? Los comercios se hacen afuera. Primero tiene que estar la trascendencia, lo espiritual. Exactamente. Mirá vos que cómo todo se va concatenando. Sí. Y hablando de Leopoldo Marechal, justo hoy nuestra amiga y compañera Isia Recalda hizo una reseña, así que cuando lo nombraste enseguida se me vino a la cabeza. Le mandamos un saludo si llega a estar escuchando. Neo, vos ahí hablaste también de cuando se crea el anglicanismo, luego primero vienen los anglicanos, después los luteranos. Eso también tiene que ver, ¿no? También con la destrucción de la iglesia. Ayudaron bastante. Sí, digamos que sí. Hay toda una cuestión profunda ahí, teológica y espiritual,
donde el protestantismo rompe con la tradición, y deja al hombre alejado de la, por así decir, de la estructura eclesiástica. Claro. Hay como una rebelión de la sola escritura, o sea, la escritura se interpreta, uno mismo la interpreta y saca sus propias conclusiones. El famoso libre examen. El libre examen, exactamente. Y ahí se, digamos, divide hasta hoy cuántas sectas con una interpretación propia de la escritura hay, ¿no? Sí, claro. Dejando la tradición de lado, se termina atomizando todo. Digamos que el cardenal Ottaviani, el cardenal Bacci, que era el antiguo jefe del Santo Oficio, lo que después va a pasar a ser la Congregación para la Doctrina de la Fe, sería como gran inquisidor, por así decirlo, el guardián de la doctrina. Ajá. Él decía que había dos fuentes de la revelación. Una es la tradición y la otra es la Biblia. Esas dos fuentes son las que tiene el catolicismo desde 2020 años, 21 años de su existencia. Cualquiera de esas dos cosas que se quita o se deforma, se cae abajo todo. Claro. Y es lo que pasó en la época de los protestantes. Hubo un gran cisma, y ya te digo, claro, el día de hoy, ¿no?, tenés millones de sectas protestantes o sectas que usan a la Biblia como una fuente de revelación, pero hacen su interpretación humana, digamos, deformada. Claro. Y se pelean entre ellos también, porque claro, hay diferentes maneras de interpretar. Ni hablar de lo que hoy conocemos como la Iglesia Universal, en donde lo único que hablan es del Primer Testamento. A Cristo no lo nombran casi nunca. Hablan de Jehová, de la tierra prometida, de que te voy a traer el talismán de Israel, el candelabro de las siete velas, la cruz de la estrella de David. O sea, de cristianos tienen poco, pero se hacen llamar cristianos, ¿no? Son bastante particulares estos muchachos, los brasileritos. Sí, tal cual. De hecho, el jefe el dueño de esa iglesia es el dueño de los medios de comunicación de Brasil. Claro. La gran cadena O Globo de Brasil. Son los que llevaron a Bolsonaro al poder, ¿no? Bolsonaro, gran aliado de Israel. Todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver todo. Neo, otra cosita acá en las preguntas que te habíamos pasado como para ir teniendo el temario. Acá dice, ¿condujeron alguna de todas estas infiltraciones que estuvimos hablando al Concilio Vaticano II? Ese Concilio Vaticano II que a mí me mató porque me cambió. Yo sigo el Padre Nuestro, lo rezo como lo aprendí cuando iba al catecismo, y porque yo lo hice antes del Concilio Vaticano II y no, nunca lo cambié, ¿no? Claro. ¿Vos qué opinás de eso? O sea, todo esto nos llevó a este concilio que tiene que ver mucho con la progresía, el modernismo que vos antes señalabas, ¿no? ¿Qué opinás? Mira, yo creo que sí. Creo que, el Concilio Vaticano II es un concilio autoproclamado pastoral, como dijo el Papa Pablo VI en su momento. Sí. Pero hoy día se lo tiene como dogma. Se lo cumple o se lo expresa como dogma. Claro. Pero, según las propias palabras del Papa que cerró el concilio, es un concilio pastoral, o sea que no sería dogmático. No quiso ser dogmático, pero abrió las puertas con ciertas ambigüedades, ciertos documentos que no definen, que tiraron como oscuridad en algunos puntos. Se omitieron dos condenas importantes, que se pedía había cardenales que querían que se condene el comunismo y se condene de nuevo la masonería, y no se condenaron, se callaron, hubo un silencio importante sobre ese tema. Todas esas cosas fueron abriendo de a poco. Si bien hubo después documentos posteriores, no voy a mentir, en el 80 acá la Conferencia Episcopal publicó en contra de la masonería un documento bastante bueno dentro de todo,
Juan Pablo II dijo algunas cosas en contra de la masonería, pero no hubo una condena contundente como las hubo anteriormente. Claro. León XIII era uno de los... También con relación al comunismo. Y al liberalismo. También con relación al comunismo. Y al liberalismo, claro. Exactamente. Eso, no se cansó de condenar al liberalismo, León XIII también. O sea, omisión total. Y todas esas omisiones y ciertas ambigüedades en algunos documentos fueron, digamos, arrastrando pequeñas desviaciones que con el tiempo hoy vemos en qué se han transformado. ¿Qué sé yo? Le voy a poner un ejemplo muy particular, muy preciso, pero en un documento del Concilio Vaticano II, ahora no me acuerdo cuál es el nombre, se dice que la Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia Católica, cuando siempre se dijo que la Iglesia de Cristo es la Iglesia Católica. Ese subsiste en, esa pequeña distinción que parece graciosa, o parece inútil, o parece, ¿para qué vas a decir subsiste en cuando es? Claro. Esa pequeña diferencia abre la puerta en muchos aspectos al ecumenismo, que hoy a las relaciones con otras religiones, pero unas relaciones que no son, digamos, son más bien de corte masónico. Ajá. ¿Cómo podría explicarlo? No son para discutir ni de teología, ni para convencer al otro, ni para hacer evangelizar, ni para explicar, sino son relaciones para quedar en puntos en común que no llegan a nada. La fraternidad. Entonces terminaríamos, seguimos en este camino, con lo que la masonería y el nuevo orden mundial quiere, esta especie de, como decía acá Juan Bautista, ¿no? Esta especie de tutti frutti, donde todos somos iguales, ¿no? Aunque tengamos credos totalmente contrarios. Entonces al desaparecer, al contradecirse ciertas morales, al desaparecer la contradicción, al desaparecer el principio de no contradicción, se termina destruyendo la verdad. O sea, qué es lo bueno y qué es lo malo. Es un poco, decía San Pío X, justamente, hablando del modernismo, qué tipo de doctrinas, porque el ecumenismo moderno es modernista, es una doctrina modernista. El ecumenismo lo que produce, este ecumenismo moderno, ¿no? Del diálogo eterno, infinito, sin conclusiones, termina conduciendo al ateísmo. Así decía, básicamente termina destruyendo la verdad y conduciendo al ateísmo, por un lado. Y calculo, Mariano, que sacando una conclusión rápida, ¿por qué lleva al ateísmo? Y porque quien está haciendo la catequesis y le dicen, mirá, tu verdad es la tuya, pero la del otro también es válida, y los parámetros son tan fluidos, me parece que el pequeño muchacho o la pequeña chica es lógico que diga, y entonces, ¿dónde está mi Dios? ¿No? Es lo que volvemos al editorial, ¿no? La democracia, lo que viene, cuando vos empezás a poner en duda todo, termina diluyéndose, básicamente, ¿no? Ahí está, hay cosas hablando de lo que decís, justamente, hablando de la democracia, hay un tema muy importante. El Concilio Vaticano II le da pie a lo que se llama colegialidad. La colegialidad es una nueva organización estructural jerárquica de la Iglesia, donde el Papa pierde poder y ya no es, tan vertical como lo fue siempre la Iglesia. O sea, no queda tan demostrada la monarquía. Se transversaliza, decís vos. Claro, exactamente. O sea, termina siendo una especie de democracia en pequeños grupos, en las conferencias episcopales. Entonces, se debilita el poder del Papa y empieza a perder la figura monárquica que siempre tuvo la Iglesia. Claro, pero entonces ya se está cuestionando a Cristo, porque se dice que el enviado de Dios en la tierra es el Papa, ¿no? Es quien tiene que llevar. Entonces, si ya estás cuestionando a esa persona que viene a representar a Dios directamente, evidentemente porque ya está, esto es un quilombo, no hay manera de... Cambalache. Claro, no hay manera de respetar, porque si todo es cuestionable y todo es debatible, ahí es donde yo te decía,
lo del tema de la doctrina. O sea, la doctrina es perfecta, es lo mismo que pasa en el peronismo. Si uno se abstuviera la doctrina peronista, no pasaría lo que está pasando hoy. Uh-huh. Y acá en el catolicismo pasa exactamente lo mismo, o sea, es exactamente igual. Sí. Cuando vos te salís de la doctrina, una coma, ya está, ya se acabó. Claro. ¿Me entendés? Porque la doctrina está escrita, pero si vos no la cumplís no sirve para nada. ¿Me entendés lo que te digo? Esas son los grandes debates. Pues si no, pero tenemos la doctrina. Sí, loco, pero si no la cumple nadie, claro. ¿para qué carajo la queremos? Está solamente escrita. Tenemos que volver a eso. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Para que no se me tome como que estoy diciendo cualquier locura. No, lo que quiero decir es que si hay una doctrina, se tiene que respetar a rajatabla. Ahora yo te pregunto, en el contexto del mundo en el que vivimos, ¿no? Porque siempre se habla como la religión católica como la única religión aceptada. O sea, ¿qué le queda para el tipo que profesa la religión musulmana? ¿Qué le queda para el que es hinduista? Porque nació en un lugar donde la costumbre, su tradición, pasa por ahí. ¿Vos respetás a esa gente o sos de los que dicen, no, todos se tienen que convertir al catolicismo porque si no, el mundo no funciona? Me gustaría saber un poquito qué opinas de eso. Yo he escuchado gente que, poco más que cuando le dije, bueno, pero si aquel es musulmán, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué lo voy a matar? Porque, claro. Tipo, ¿me entendés? Claro. Me parece que no va por ahí, ¿viste? Que el cristianismo es otra cosa. Nadie va a salir a matar a nadie. Claro. Mira, la cosa es así. Si el catolicismo es la verdad, yo como católico, y por amor al prójimo, le voy a decir, mirá, hermano, la verdad es esta, lo diré con la mejor de las ondas posible, pero la verdad es que el hombre es libre y puede elegir. Claro. Puede elegir. El catolicismo siempre fue misionero, siempre fue de ir y buscar la conversión. Claro, pero a través de la persuasión. Me parece, ¿no? La persuasión, persuadir. Sí, lo que pasa es que si el corazón de la persona es honesto y realmente busca la verdad, la va a encontrar. Claro. Ya no sea el momento, pero si vos realmente crees que el catolicismo es la verdad, como yo lo creo, claro. Lo demás son errores, herejías, equivocaciones humanas, deformaciones. Claro. Lamentablemente, yo creo que son así y estoy totalmente convencido. Me van a tener que venir a convencer a mí de que el catolicismo es un error. Claro. Es un tema esencial porque es tu vida, depende de esto. Entonces, yo voy a tratar, por amor a la persona que está en el error, decirle, mirá, estás en el error, yo creo que estás en el error, te muestro cuál es la verdad, vos aceptala o no la aceptás, es tu libertad, pero el deber del cristiano es, si la conoce, si sabe la verdad, si está, atrapado por esa verdad, porque no es uno que tiene la verdad, sino que la verdad lo tiene a uno que es distinto, hay que hacer esa pequeña distinción. Entonces uno va a tratar, por amor al prójimo justamente, indicarle cuál es el camino. Claro. Pero bueno, eso no voy con un chombo a decirle, mira, o te haces, por eso no existe, es la libertad del hombre la que dice. Claro, no, porque tengo algunos que, viste, pero pará, hermano, si el tipo nació en no sé, en Siria, bueno, ahora, es musulmán, claro, hombre, ¿qué vamos a hacer? ¿Me entendés? Bueno, la iglesia tiene doctrina para eso. Claro. La iglesia tiene doctrina para eso. Es si la persona nació en el medio de una isla, ponele, y no sabe del cristianismo, bueno, si esa persona sinceramente, con el corazón, busca a Dios, Dios de alguna manera se le va a representar. La verdad siempre, digamos, busca cómo llegar al corazón del hombre y de tocarlo, y el hombre elige ahí en su momento, con el libre albedrío, elegirá si quiere seguir la verdad o si no. Claro. O sea, si esa persona nace en el medio de, ponele, qué sé yo, no sé, hinduismo, y no tiene medios de conocer el cristianismo, el catolicismo, entonces, si esa persona, digamos, sinceramente cree hacer la voluntad de Dios y sigue el orden natural, entonces se salvaría a pesar de su falsa religión. Claro.
bautismo de deseo, llamémosle, no sé. Pero eso es un tema difícil también, ¿no? Es un tema porque hoy con los medios de comunicación y con todo es más difícil, es más fácil, por así, entre comillas, un poco más fácil encontrar la verdad si uno realmente la busca. No, claro, lo que pasa es que uno lo dice desde nacionalista como es, de respetar las tradiciones de los pueblos, ¿no? Sí, si tal pueblo se forjó en tal tradición, ¿quién soy yo para ir y sacársela? Por eso te preguntaba a ver qué opinión tenías vos desde tu óptica, ¿no? Que para mí es todo valedero. Estamos hablando con gente que no estamos lejos de... O sea, tenemos puntos en común. Acá en Toro y Pampa lo que tratamos de buscar justamente son los puntos que nos unen. Exacto. Y no los que nos desunen. ¿Me entendés? Creo que la idea en la cuestión política es otro tema. Claro, la idea de unidad pasa por ahí, ¿no? Yo estoy hablando de la cosmovisión. La cosmovisión que es la que después nos hace tomar decisiones a nosotros. Claro, exacto. Es otro nivel. Si vos me hablas ahora de nacionalismo, bueno, la cuestión política es otro tema. Te lo preguntaba como una cosa que no sé, ¿qué opina una persona que profesa? Porque yo siempre lo digo, yo soy un muy mal católico, pero soy buen cristiano, ¿me entiendes? No cago a nadie, trato de comportarme dentro de los cánones sin hacer daño a mi prójimo, si puedo ayudar, ayudo, ¿me entendés? El que me mira la espalda, tengo una santería, ¿me entendés? Sí. Sagrado Corazón de Jesús, la Virgen de Guadalupe, la Reina de la Paz, San Miguel Arcángel, San Expedito, o sea... No me pueden decir que no, pero bueno, en algunas cosas no practico de la manera que bueno, quizás vos sí, y por eso te pregunto, y te lo pregunto a vos, porque hay otros que son en más extremos, ¿viste? Y te hacen hasta sentir mal, ¿viste? Porque decís, bueno, loco, ¿qué querés? Que me pegue un tiro y listo, ya está, si ya me vas a tratar... Sí, pero de verdad te lo digo, porque a veces es como que vos decís, pero estás siendo demasiado refractario, cuando vos tenés que persuadir al otro, ¿viste? ¿Qué sé yo? No sé. Claro, hablando de persuadir, cuando estaban charlando de eso, a mí me venía a la mente el término, bueno, el apostolado, ¿no? Que corregime, Neo, si me equivoco. Ahí está. Esa es la palabra, ¿no? Claro. El pregonar la palabra, ¿no? La prédica. La prédica. Sí. Yo creo que ahí está, ¿no? En decir, si vos no haces tal cosa, te vas a... pará. Yo me preguntaría, lo que pasa es un tema importantísimo, ¿no? Es un tema de... Si Dios verdaderamente existe, y si Dios existe, que realmente puso su punto en la historia, que realmente Dios interactúa en la historia con la humanidad. Bueno, esas son las preguntas esenciales. ¿Dios existe? Bueno, sí existe. Bueno, ¿Dios realmente interactuó en la historia con los seres humanos, con los hombres? Sí, es Jesucristo. Bueno, y ahí, a partir de ahí, uno tiene que, qué es lo que dijo Cristo, cuál es su revelación, cuál es la revelación cristiana. Claro. ¿Y cómo? No sé. Son como es algo muy importante la religión, no es pavada porque es nuestro destino eterno está en juego. Nada más ni nada menos. Y además, la añadidura, ya que estamos en lo político, ¿no? Que hablamos del nacionalismo y de lo político, con el catolicismo llevado verdaderamente, también se ordena lo político. Claro. Se ordenaría lo político si realmente estuviéramos en una nación realmente cristiana, pero como no lo estamos, está todo absolutamente desordenado y cada vez va a ser más despótico si no se vuelve al catolicismo. Bueno, hemos perdido, ¿no? La espiritualidad, hemos perdido el norte, eso está, creo que ahí coincidimos todos. Acá tenemos un muchacho... Es importantísimo. Mira, tengo en el chat a uno que se llama Hernán Sosa, o sea, me pega a mí, te pega a vos, o sea, el único que sabe es él. De última, flaco, si querés venís, hacés el programa vos, claro, y listo, claro. Y ya está. Porque cada cosa que yo digo está criticándome. Hablas vos, te critica. Habla Juan, no dice nada porque Juan hablé poquito hoy. Claro, pero viste, pará, hermano, estamos haciendo un programa para que entre todos podamos sacar algo concreto. O sea, si todos fuéramos los dueños de la verdad, bueno, no seríamos simples mortales, ¿no? Tal cual. Me parece que pasa un poquito por ahí. Para eso está. A ver, acá dice, el error no tiene derecho ni se respeta. Yo no dije en ningún momento de respetar el error, sino la persona, que es distinto. Me lo habrá dicho a mí. Por las dudas. Una cosa es respetar a la persona y otra cosa es no respetar sus creencias. Yo hablé solamente
si dije algo de respeto me refería a la persona a la que uno se dirige. Claro. Bueno, se ve que debe estar enojado con la vida porque ya te digo, ahí se peleó con todo el chat, está armando quilombo, pero digo, a ver, él me dice, si no sabés, callate, y si no sé, te estoy hablando, para eso lo invitamos a este muchacho. Que se tome un tecito. Pero claro, o sea, no tengo por qué saber todo. A ver, ¿en dónde dice que yo tengo que saber todo? No, claro. No, justamente hablamos con él y desde su punto de vista, en el cual él también en algunas cosas seguramente, como bien dijo, en eso yo no estoy especializado y estamos haciendo una charla. Claro. Si les gusta, bienvenido sea. Claro. Pero bueno, nada, siempre hay críticos. Esta es una interesante pregunta, Pablo. Esta es como para ir terminando, ya nos queda poquito tiempo. ¿Vos estás formado en el lefebrismo? ¿Va por ahí la cosa? Mira, primero, voy a hacer una aclaración. El lefebrismo en sí no existe. No hay un movimiento lefebrista. Ajá. El mismo Marcel Lefebvre dice, yo no inventé ningún movimiento nuevo. De hecho, uno lee todos sus escritos y no hay nada nuevo, no hay una doctrina nueva, no hay ninguna, digamos, no hay ninguna doctrina nueva. Es básicamente lo que siempre enseñó la Iglesia. Claro. Ahora bien, haciendo esa acepción, si lefebrismo le decimos a los que van a las misas de la Hermandad de San Pío X, y sí, en ese sentido sí, puede ser, y el que adscribe quizás a la postura de Marcel Lefebvre, en ese caso podría decir que sí. Claro. Si decimos que el lefebrismo es eso, pero no hay un lefebrismo en sí como doctrina. Bien. Una de las cosas que quería puntualizar, que decía Monseñor Lefebvre, en este caso, hablando de si el concilio hubo infiltración masónica, más allá de si la hubo, que seguramente la hubo, o no, él decía que el propio concilio trasladó las ideas del mundo moderno, o sea, libertad, igualdad y fraternidad, a sus doctrinas de libertad religiosa, colegialidad y ecumenismo. Son los temas que estuvimos hablando. Claro. O sea, libertad, igualdad y fraternidad en el tema de doctrina religiosa sería la libertad religiosa, la colegialidad y el ecumenismo. Claro. Esos son los tres principios del liberalismo, que provino de los filósofos del siglo XVI y desembocó en la Revolución Francesa. Exacto. Ni más ni menos que eso. Donde nace el liberalismo y nace el comunismo también. De hecho, Monseñor Lefebvre decía que el Concilio Vaticano II fue una especie de Revolución Francesa dentro de la Iglesia. Claro. Bueno, o sea que el lefebrismo en realidad no existe, como bien decís vos, pero era una persona que lo único que venía a decir era a repasar lo que ya se había hecho hace mil y pico de años. O sea, el tipo lo único que ponía era volvamos a la doctrina, básicamente, bases, ¿no? Claro. A las bases. Claro, volvamos a la doctrina tradicional y claro, obviamente, para mostrar cuál es la doctrina tradicional también hay que hacer una crítica a las desviaciones postconciliares que se fueron dando, como la libertad religiosa, el entendimiento equívoco de una libertad religiosa deformada. Perfecto, claro. El ecumenismo, ¿cómo es que se llama? La nueva liturgia también, eso es otro tema. Seguramente alguno va a saltar con eso, pero... No, que salten tranquilos, Neo. La colegialidad. Claro. Sí, poco importa que salten. Alguien que no lo conoce, entonces, digamos, a la obra de Marcel Lefebvre, tanto escrita como, obviamente, como su prédica como persona y, como cura, vos dirías que entonces es una restauración lo que él hace, ¿no? Lo que él quiere hacer, básicamente, si uno, va más o menos a su vida y a la obra que tenía pensada hacer antes de que explotara todo postconciliarmente, en el concilio, él tenía la idea de restaurar el sacerdocio católico. De hecho, lo que él intenta hacer con su obra, con su fundación, con su fraternidad, con su hermandad, su congregación religiosa, es restaurar el sacerdocio católico. Él tenía la idea de que al restaurar el sacerdocio católico se iba a restaurar también la cristiandad, o iba a haber una especie de... O sea, hay una restauración también de los cristianos en general. Al ver buenos sacerdotes, habría mejores cristianos también. Claro. Entonces, es una comenzar, digamos, desde las bases,
del sacerdocio católico. Al restaurar el sacerdocio hay una visión distinta también del catolicismo. Así es. Distinta. Una visión verdadera. Una visión verdadera, claro. Porque vos ves a los curas modernos, con la camisita, cuadros, estos que agarran la guitarrita, qué sé yo, para poner un extremo, ¿no? Sí. Y ahora promueven homosexuales y cosas peores todavía. Y vos decís, ¿esto qué es? Claro. ¿Qué diferencia tiene un sacerdote, un cura católico a esto, de esto a cualquier otra persona? Sí. Al perderse la distinción del sacerdote entre la sociedad, porque el sacerdote antes se distinguía, por su hábito religioso, por ciertos comportamientos. Sí, mantener la solemnidad, ¿no? Mantener la solemnidad. No, la solemnidad, pero la solemnidad debido a una vida religiosa profunda. Claro, Lo que quería era restaurar desde lo profundo, por supuesto. Obviamente las cosas exteriores de una cierta compostura, tiene todo que ver, por supuesto, sí. Sí. Pero hoy ves que no, la mayoría de los sacerdotes, los que están encargados dentro de una gran cantidad, no voy a meter a todos en la bolsa, pero una gran cantidad no ves la distinción entre un laico y un sacerdote. Claro. Neo, y si le tuvieras le tuvieras que recomendar al oyente hoy un libro, vos decís, lee esto para un poco como para despertar en esta cuestión, ¿qué le recomendarías? Bueno, para empezar yo le recomendaría la Carta Abierta a los Católicos Perplejos, que es como el librito para empezar y entender qué es lo que está pasando. Claro. Y después hay uno muy bueno que ya es doctrina antiliberal, antimodernista, que es Le Destronaron. ¿Cómo, perdón? ¿Le destronaron? Se llama Le Destronaron, exactamente. Del liberalismo a la apostasía, la tragedia conciliar. Claro. Ese es el libro, ese es el subtítulo. Que es un libro de doctrina donde lo que hace es comparar documentos preconciliares y la diferencia y demostrar la contradicción doctrinal que hay con los nuevos documentos y las nuevas disposiciones, digamos, con relación a los puntos criticables que ya hemos hablado, que son 4, ¿no? Libertad religiosa, el comunismo, colegialidad y la liturgia, la nueva liturgia. Claro. Excelente. Bueno, se nos acabó el tiempo. Sí, venimos con el tiempo es tirano, como suelen decir en la televisión y en la radio. Nada, siempre quedan algunas preguntas. Acá me preguntaban qué opinabas vos sobre la Iglesia Católica Ortodoxa, pero bueno, quedará para otro momento. No sé si lo tocás el tema, pero bueno, si no nos vamos a poder explayar, no sirve para nada. Acá la gente está bastante extenso. Por eso. Acá hay gente que está participando, que están mandando saludos. Hay muchas gracias. Conspiraciones CRZ, dice qué programón. Bueno, nada, ahí deben ser amigos tuyos, me parece eso. Hay un montón de amigos tuyos y un montón de detractores tuyos, nuestro. Bueno, lo bueno es que acá se juntan todos. Se van sumando los haters. Los odiadores. Bueno, Mariano, muchas gracias por esta charla, por sacarnos un poquito algunas dudas que teníamos. Y bueno, en cualquier momento te volvemos a llamar para tocar algún otro tema. Dale. Bueno, muchas gracias por la invitación, Pablo y Juan Bautista. Nos estamos, viendo en algún momento. Dale, dejalas. ¿Dónde te pueden encontrar las redes sociales? Bueno, me pueden encontrar en YouTube, en Twitter, en Facebook, como Neo Reaccionario. Así de sencillo. Perfecto. Así como lo ven escrito ahí. Buscan en Instagram, en Twitter, en Facebook, en YouTube. Y en YouTube también, Neo Reaccionario. Va a aparecer el señor ahí que con esa imagen que están viendo. Y síganlo en Instagram porque están buenas, ya te digo, las historias que pone, aparte de las cosas que escribe. Sí, señor. Las imágenes están buenísimas, ¿no? Tal cual. Nada que ver con las mías. Muy buen diseño. Mariano, muchísimas gracias. Gracias, Mariano, un abrazo. No, igualmente, gracias a ustedes. Un abrazo. Que sigas bien. Bueno, señores, así pasaba el muchacho Neo Reaccionario. Así es. Nos sacó algunas dudas que teníamos. Ahí me preguntaban, pero no sabes nada. Y boludo, justamente
quiero que la gente que invito me enseñe algo. Claro, ¿no? exacto, sí. Para eso está, aparte de todo lo que escuchan. Si no, hablaríamos nosotros. Si no somos una secta, hermano. Tal cual. ¿Se dan cuenta que son boludos? Sí. O sea, ¿qué quiere? ¿Que seamos una secta? No, estamos tratando de abrir el panorama para llegar a la unidad de concepción. Pero ¿no? Además, diferentes puntos. Pablo, me parece que no hay nada mejor y sincero para cuando uno necesita llegar a alguien, de decir, mirá, yo te puedo traer esto, pero en esta cosa soy ignorante, ¿viste? La verdad que no sé, yo pienso tal cosa, a ver qué podemos hacer. Parece que ser ignorante está mal. No, ignorante está mal está cuando el pelotudo de Alberto Fernández dice semejante boludez. Claro, lo que está mal es que vos te arrogues un conocimiento que no tenés, cosa que nosotros no hacemos. Claro, si yo digo que soy doctorado en no sé qué cosa, y les estoy mintiendo. Claro. Ni siquiera pasé por la puerta de cualquier establecimiento terciario. Doctor Souto. Lo digo y me hago cargo. Está bien. Por más que yo sepa de algún tema, puedo saber de algún tema, como cualquier persona que leyó y que se interesa, eso no me habilita a mí a cargar con un título que no me corresponde. Pero tuvimos a Pedro Bonifacio Palacio, que era un gran educador, y sin embargo no tenía el título habilitado. Y por eso Sarmiento le prohibió ejercer la docencia. Le quitó la matrícula. Exactamente. No sé si se la quitó o se la negó directamente. Bueno, creo que se la negó, nunca la tuvo. El maestro Almafuerte estuvo recorriendo pueblos de la provincia, perseguido y enseñando. Imagínate. Claro, por eso le digo. Entonces, el tema es ese, cuando uno transmite al otro lo que sabe de una manera simple para que el otro lo pueda entender. Exacto. Porque si todos vamos a hablar entre eruditos, y bueno, amigo, entonces nos vamos a quedar, vamos a cedier. Sí. Y somos onanistas mentales. Tal cual. ¿No? Así que bueno. Tal cual. Terminamos este bloque. En el próximo bloque viene el...